El siglo IX fue uno de los más oscuros y turbulentos en la historia del papado, un periodo conocido como el siglo de hierro de la Iglesia. Este apodo no es casualidad. Refleja la violencia, la corrupción y el caos que marcaron la vida política y religiosa de Roma en ese tiempo. Una de las anécdotas más macabras de esta época, que ilustra la decadencia moral de la Iglesia, fue el famoso Concilio Cadavérico, un evento tan impactante que aún hoy sigue causando asombro. Todo comenzó con la muerte del Papa Formoso en el año 896. Formoso había sido un hombre respetable durante su vida, pero también había acumulado poderosos enemigos. Uno de ellos era Esteban VI, quien ascendió al trono papal poco después de la muerte de Formoso. Aunque Formoso ya había sido enterrado, su nombre seguía siendo motivo de controversia entre las facciones rivales de Roma. Esteban VI, influenciado por sus aliados y deseoso de vengarse de su predecesor, ordenó lo impensable: desenterrar el cadáver de Formoso y llevarlo a juicio. El cadáver, ya en avanzado estado de descomposición, fue vestido con las vestiduras papales y colocado en una silla durante el juicio, que tuvo lugar en la Basílica de San Juan de Letrán. Un diácono, encargado de representar al muerto, respondía a las acusaciones que el Papa Esteban VI le hacía. Las acusaciones contra Formoso eran graves. Se le acusaba de haber usurpado el trono papal y de haber cometido perjurio al haber cambiado de sede episcopal, algo prohibido por los cánones de la época. El juicio fue una farsa desde el principio, pues el resultado ya estaba decidido. El cadáver de Formoso fue declarado culpable y todos los actos realizados durante su papado fueron anulados. Lo más grotesco del juicio fue lo que siguió. El cadáver de Formoso fue despojado de sus vestiduras papales y se le cortaron los 3 dedos de la mano derecha, los que había utilizado para impartir las bendiciones. Después, su cuerpo fue arrojado al río Tíber como un último acto de humillación. Sin embargo, la historia no termina ahí. Según las leyendas, el cuerpo de Formoso fue recuperado más tarde por un monje y enterrado de manera secreta. Este evento, conocido como el Concilio Cadavérico o Sínodo del Cadáver, es uno de los momentos más macabros y extraños en la historia de la Iglesia. Pero, más allá del horror que causa el imaginar un juicio a un cadáver, el Concilio Cadavérico refleja el nivel de caos y corrupción que dominaba Roma en ese momento. El papado, que en teoría debía ser una guía espiritual y moral, se había convertido en un campo de batalla para facciones políticas. Los papas no solo eran líderes religiosos, sino también figuras políticas que competían por el poder en una Roma dividida. En este contexto, los enemigos de Formoso vieron en su muerte una oportunidad para borrar su legado y deshacer sus decisiones. El reinado de Esteban VI no duró mucho después de este concilio. La repulsión que causó el juicio entre los ciudadanos de Roma fue tan grande que poco tiempo después de estos hechos, Esteban VI fue depuesto y encarcelado. Murió estrangulado en prisión, víctima de la misma violencia que había marcado su mandato. Este periodo de la historia de la Iglesia es conocido como el Siglo de Hierro, no solo por el Concilio Cadavérico, sino porque fue una época llena de asesinatos, conspiraciones y caos en el papado. La Iglesia, en teoría una institución sagrada, parecía estar más preocupada por las luchas de poder que por su misión espiritual. Entre el año 872 y el 965 hubo un total de 24 papas, muchos de los cuales tuvieron finales violentos o trágicos. El Concilio Cadavérico es, sin duda, uno de los momentos más oscuros de este periodo. Es un ejemplo extremo de cómo la política y el poder podían llegar a dominar las decisiones de la Iglesia, incluso hasta el punto de profanar los cuerpos de sus propios líderes. La historia del juicio a Formoso nos recuerda que, durante esta época, la lucha por el control de Roma y del papado estaba por encima de cualquier consideración ética o religiosa. Sin embargo, a pesar de esta era turbulenta, la Iglesia logró sobrevivir. Esto se ha interpretado como una prueba de su resiliencia y de su capacidad para superar incluso los periodos más oscuros de su historia. Con el tiempo, el papado se reformó y se recuperó de esta crisis, pero la historia del Concilio Cadavérico sigue siendo un recordatorio inquietante de hasta dónde puede llegar la ambición humana, incluso dentro de instituciones que supuestamente deben guiarse por valores morales.